yo soy Enrique Baigol, ¿sí? Estoy acá contigo en mi calidad de entrevistado, en mi carácter de actor, director y otras yuyos propios de la profesión, ¿sí? Actividades que un poco he dejado de lado a esta altura de mi vida porque estoy en una parte extrema de la juventud, ¿sí? Muy bien, muy Sí. buen comienzo. Sí. Pensando que sí, es cierto que una parte, pero seguís, y sobre eso vamos a hablar en algún momento, sobre tu resistencia en el teatro a través de la actuación. Pero vamos a los comienzos. Okay. De algún modo, referirnos en este inicio de la entrevista a cómo te acercaste al teatro. Caminando, pero... Porque, ahora te traje yo en auto, pero sí, digo... pero en ese entonces la carreta ya no quería venir. Qué sé yo, yo tengo mis reservas con respecto a lo que se llama vocación. Cuando uno es muy joven tiende a muchas cosas, ¿sí? Y de pronto participa en grupos con amigos y inconscientemente uno va enganchándose en algo que después no puede dejar más en la vida, ¿sí? Es así, pero no hay una decisión consciente. De gran conciencia, me voy a dedicar a esto. Por supuesto, el comienzo y siempre ha sido en el Teatro Independiente, en Buenos Aires. Yo puedo recordar lo primero que hice, que fue en el Teatro Estudio de Buenos Aires, que está en la calle Tucumán. Participé en una obra que se llama Maratón, con la dirección de Roberto Durán, haciendo un pequeño personaje, ¿sí? Casi jugando era eso. Bueno, y a partir de ahí, ya yo no sé, no pude dejar más el trabajo. Como una cosa natural en mi vivencia, ¿sí? En las cosas que vivía. Trabajaba simultáneamente en otras cosas, pero seguía haciendo eso durante casi toda mi vida, ¿no? La actuación es lo primero que te convocó, digamos, a acercarte al teatro. Sí. ¿Habías sido espectador antes? ¿Habías ido al teatro o no? Alguna vez sí, pero muy poco. Muy poquito, sí. Y eso, el comienzo de Buenos Aires, ¿cómo se vincula después con Mar del Plata? Bueno, estamos hablando de temporadas largas, ¿sí? Ajá. Entonces fueron varios años que estuve en Mar del Plata. Después una razón familiar me trajo a Mar del Plata. Y entonces hacía alternancias en Buenos Aires y Mar del Plata, hasta que por fin me quedé definitivamente viviendo en Mar del Plata, ¿no? ¿En qué época fue eso? Fines del 60. Fines del 60. O sea que hasta fines del 60 vos tenías intermitencias entre Buenos Aires y Mar del Plata. Y ahí te formaste como actor, ¿reconoces maestros o referentes? Reconozco maestros y referentes. Entre ellos Roberto Durán, Juan Carlos Gené, los principales gestores de mi formación, ¿sí? Más otros personajes no de la actuación, sino de la vida del teatro, ¿sí? ¿Y qué consideras que te brindaron ellos como maestros para reconocerlos después de tanto tiempo, ¿no? Como esa referencia indiscutida en tu formación? Bueno, ellos son ambos actores y directores, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Yo hice escuela, teatro, formación de actores con Durán. Con Gené compartí espectáculos, era otra la relación, pero el ejemplo de él fue muy, muy enriquecedor para mí, ¿sí? Nosotros teníamos un grupo que hacíamos teatro los domingos a gente de distintos sindicatos. Ajá. Porque Gené, en su calidad de secretario del gremio, tenía vinculación con otros gremios. Entonces íbamos a los lugares de esos gremios de fin de semana y hacíamos una cosa que llamábamos asado con teatro. Que hacíamos una fiesta, el asado, y al final hacíamos una pequeña obra, ¿sí? Yo estoy sintetizando mucho todo esto con algunos otros actores.
qué sé yo, actores del momento, ¿sí? Eso fue, como te decía, fines de las 50, 60, ¿sí? Y en Buenos Aires. Claro, y con Genet entonces te formaste más en el escenario, siendo dirigido por él. Sí, claro, dirigido y participando. Y actuando con él. Y tu venida a Mar del Plata, que obedece a varios factores, Sí. ¿te trae primero como actor o ya dirigiendo? No, yo empecé a dirigir acá en Mar del Plata. Acá en Mar del Plata. Sí. Y actuando al mismo tiempo. ¿Sí? Yo ahora sigo haciendo las dos cosas. Claro. En este momento no dirijo, estoy actuando, principiando a actuar, ¿sí? Está muy bien. Que espero que cuando sea grande ya podré Tener algunas cosas claras. Sí. Eso de las cosas claras no es una ironía graciosa, es una realidad. No terminan de aclararse nunca las cosas del teatro, por suerte. Seguimos siempre descubriendo cosas nuevas, salvo que tomemos la cosa rutinariamente. Pero nosotros vamos al teatro como voy a exagerar, como si fuera por primera vez, uno tiene aprendizajes permanentes, ¿sí? Porque el teatro trasciende un poco el hecho teatral. Está injerto en la sociedad, en la psicología, en la sociología, es un montón de cosas, es un albergue de un montón de disciplinas y de ideologías, ¿sí? Hablando de muchas cosas al mismo tiempo, sí, haciendo muy sintéticamente cosas, ¿no? Correcto. ¿Y tu rol de formador de actores también comienza en Mar del Plata? Sí, es un poco posterior, sí. Ajá. Eso fue en Mar del Plata cuando se inició acá en Mar del Plata la Escuela Municipal de Arte Dramático. Ahí ingresé como profesor. Y bueno, qué sé yo, es una carrera paralela a la actuación, ¿sí? Pero yo tenía ya muchas experiencias de Buenos Aires, ¿sí? por los directores y maestros que tuve, ¿sí? Sí, no vine verde acá, yo vine formado como actor y casi como docente, aunque no haya ejercido la docencia, ¿no? Claro. Y del panorama teatral de esos comienzos, ¿qué recordás cómo era el movimiento de teatro en Mar del Plata? Seguramente bastante más reducido de lo que es en la actualidad. Mucho más reducido, sí. Incluso te puedo decir que casi inexistente, previo. Había pequeños grupos, cosas muy casi escolar, ¿sí? Empezó a ponerse más riguroso a partir de la escuela municipal y de algunos personajes que han llegado a Mar del Plata que empezaron a poner su código de trabajo, ¿no? Estamos hablando de fines 50, 60. Claro. Después ya se formaron grupos distintos y qué sé yo, disciplinas distintas. Y ahora Mar del Plata, yo entiendo que es un bastión de teatro, ¿no? Hay distintas disciplinas, hay distintos rubros que se ocupan de esto, ¿sí? ¿Y vos sos espectador frecuente del teatro en Mar del Plata? No, ahora no tan frecuente como desearía, ¿sí? O como podría, pero he visto mucho teatro. O sea, desde que estoy en Mar del Plata casi no he viajado a ver teatro en Buenos Aires, veo el teatro marplatense, con todos sus niveles, ¿sí? A ver, abundemos un poquito en eso. ¿Qué detectás vos en el teatro que se hace en Mar del Plata? ¿Qué valores tiene y en tal caso qué falencias tiene también? Es una pregunta muy complicada esa. Sí, claro, para eso estamos. No, yo pienso que ya a esta altura tiene entidad el teatro marplatense, ¿sí? Cosa que antes era un popurrí de cosas, con no la ventaja, sino la desventaja del teatro comercial, ¿sí? Claro, la temporada de verano y la irrupción del teatro tenía incidencia comercial en la formación y en el criterio de abordar el teatro, ¿sí? Era como
digamos, como un intento de parecerse a. Estamos hablando de mucho tiempo atrás. Sí. Eso yo pienso que está superado ampliamente hace tiempo, ¿sí? Ujú. Y el teatro marplatense fue encontrando entidad a partir de las personalidades, de gente que en la enseñanza, en la dirección, en la actuación, para mucho para hablar sobre. Pero el teatro marplatense ya es algo concreto y personal, auténtico. No está pendiente de lo que pasa en Buenos Aires ni lo que llega de Buenos Aires, ¿sí? Ujú. Salvo el nivel de espectadores, por supuesto, que hay espectadores únicamente para el teatro, llamémosle nacional, ¿no? Claro, claro. Y ves también como cambios en cuanto al compromiso, a la disciplina, a la dedicación a la tarea teatral de las nuevas generaciones respecto a las anteriores, las que te tocó. Si vos has un poco. puesto demasiados adjetivos juntos. Ajá. Yo pienso que en términos generales la mirada tiene un valor absolutamente distinto de sus inicios, que era, digamos, el intento de copiar cosas, ¿sí? Ahora el teatro marplatense tiene propiedad, hace cosas buenas, malas, regulares, qué sé yo, pero no con la intención de imitar al espectáculo que vio en el verano, ¿sí? Eso se está descartado ya hace tiempo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, tiene qué sé yo, todas las alternancias de una ciudad grande con valores individuales, con colectivos, con cosas, con productos muy interesantes, otros no tanto, en fin. Tiene una entidad el teatro marplatense, ¿sí? Pensaba en este recorrido que has hecho vos de tantos años, también cómo se ha vinculado tu tarea dentro del teatro con un posicionamiento político. Yo creo que vos venís fuertemente atravesado por el Teatro Independiente. Ah, sí, el Teatro Independiente de Buenos Aires, después el Teatro Independiente de Mar del Plata, y que siempre ha significado un posicionamiento político frente a la realidad de la sociedad. Sí, a eso me refería, sí, por ahí. Yo diría más que político, ideológico, ¿sí? A ver. Porque cuando decimos político yo entiendo un poco la participación activa, partidaria, digamos. Partidista, ¿sí? Uh-huh. Yo siento que, porque he pasado en Mar del Plata por distintos lugares, ¿sí? Uh-huh. Que hay una mayor, digamos, compromiso ideológico con un pensamiento menos reaccionario. Podemos decirlo groseramente y con todas las cosas que quedan en el camino, el actor marplatense no está a la derecha uh-huh. del espectro ideológico. Ideológicamente hablando, ¿no? Uh-huh. Muy en general, con estas excepciones. Claramente, ¿no? Claramente. Muy bien. Y respecto a tu última incursión ahora en el teatro, que estás actuando en una obra dirigido por otro teatrista más joven que vos, ¿cómo es ese vínculo? ¿Cómo sos vos como actor a la hora de ser dirigido? Yo soy actor, aunque tenga o no tenga director, ¿sí? Yo soy actor antes que director. Uh-huh. Soy esencialmente actor, ¿sí? La dirección es una disciplina que uno aprende con muchos componentes, ¿sí? La marcación del actor es un componente, después hay luces, sonidos, cosas técnicas, criterios de puesta en escena. La puesta en escena, que se define en esas dos palabras, es un oficio, ¿sí? Es una cosa muy compleja. No es que tírense ahí y digan cada uno su texto, cosa que pasa desgraciadamente en algunos casos, ¿sí? La puesta en escena implica con ese texto que has leído, o qué sé yo, con esos elementos, trasladarlo al hecho escénico, que no es la obra escrita. La obra escrita no es el teatro es lo que sucede. Y si no hay obra, sucede el teatro igual, ¿eh? O sea, puede haber teatro sin obras, sin palabras. ¿sí? Sin un texto escrito previamente. Eso es. Uh-huh. Eso es lo que yo creo, ¿sí?
por supuesto que las obras escritas para teatro tienen sus exigencias, sus códigos, que uno va tratando de acercarse a eso y elaborar la puesta en escena, ¿no? La puesta en escena, que son 2 palabritas, es su oficio también, ¿sí? Uh-huh. ¿Y vos considerás que cualquier persona puede actuar? Cualquier persona puede actuar, si quiere. Tiene que querer, ¿sí? No es que se la lleva obligatoriamente que actúe. Uh-huh. Eso es otra cosa. Si una persona quiere actuar, puede actuar. Con todas sus reservas y sus, digamos, carencias, ¿sí? Porque carece del oficio, porque actuar es un oficio. Uh-huh. Un oficio, pero así con todas las letras, ¿sí? No es una vocación, una inspiración. Eso también forma parte, pero no es el componente que te permite actuar. Para actuar hay que saber hacer eso. Y eso se va aprendiendo, haciendo, dirigiendo, qué sé yo, formándose como actor, con alguien, con una escuela. ¿Y cualquier persona puede dirigir? Todo el mundo puede hacer todas las cosas. Lo que vamos a preguntar es si cualquier persona puede dirigir bien. Esa es otra cosa, ¿no? ¿Y cuáles son las habilidades que vos considerás que debe desarrollar esa persona para poder dirigir bien? Para la dirección. Sí. Bueno, qué sé yo, es muy compleja porque hay hablar de tantas cosas, ¿no? Uh-huh. Tiene que, en principio, tener que ver, digamos, ideológicamente con el hecho teatral, ¿sí? ¿Qué es esto del teatro? A ver, dame un papel a ver qué hago. No, el hombre, la persona que dirige teatro, tiene que tener con el teatro un cierto vínculo, llamémosle afectivo, qué sé yo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ideológicamente afectivo. Uh-huh. Tiene que querer hacer eso. Uno que pasa por la calle no puede dirigir, todos pueden hacer cualquier cosa, ¿sí? Manejar un colectivo o dirigir una obra de teatro, es lo mismo. Uh-huh. Pero el estar en el teatro, la dirección implica una serie de componentes que se van sumando en el tránsito del oficio, del ejercicio del oficio, actuando, dirigiendo, marcando, enseñando. ¿Por qué elegís actuar hoy? Porque me tocó, me convocaron y actúo. Si yo no he dejado de ser actor, uno no deja de hacer eso, salvo impedimentos de otra índole. Pero si uno se siente con esa, ¿cómo decir?, con ese don, ese complejo, esa posibilidad de querer hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer? Yo no reniego. A mí la actuación me gusta mucho. Yo soy quizá más actor que director. Uh-huh. La dirección implica un conocimiento de muchas circunstancias ajena al hecho de actuar, ¿sí? Se puede dirigir sin ser actor. Claro. Pero haber transitado el escenario de alguna manera te da otro material que a la hora de dirigir también... Es como todos los oficios. En la medida que uno transita, un carpintero no aprende a hacer un mueble en el primer martillazo. Uh-huh. Son un oficio. La actuación es un oficio, uh-huh. ¿Sí? Un oficio complejo, ¿sí? Que entran a jugar un montón de cosas. Y se consiguen en determinada medida, se consigue más o menos con el tiempo. Hay personas que se estancan en el aprendizaje en un primer momento y hacen siempre lo mismo. Pero el actor no puede repetirse. Él es actor siempre, pero cada propuesta implica una mirada diferente al hecho que tiene que asumir, ¿sí? Es un trabajo. ¿Por dónde abordo esto? Haciendo lo mismo que hice con el otro, que era un asesino, es un cura, que no es lo mismo. Uh-huh. Estoy diciendo exageraciones, ¿no? Claro. Y en ese sentido, ¿vos recordás algún personaje en particular de tu trayectoria como actor
que por alguna circunstancia te haya interesado más el proceso de construcción del personaje o las dificultades que te planteó a la hora de abordarlo o las satisfacciones que te dio? No te voy a contestar esa pregunta bien, porque todos los personajes implican un colocarse frente a la propuesta y llevar a cabo aquella cosa que la propuesta te indica, ¿sí? Hay cosas que son más triviales o menos exigentes, y hay personajes que tienen una gran complejidad que a veces incluso uno no alcanza a abarcarlas, que le quedan en el tintero, ¿sí? Pasa mucho con algunos actores, ¿sí? Sin embargo, lo esencial a lo mejor lo hace, pero además de eso esencial, hay una particularidad que también conlleva el personaje y a lo mejor pasa desapercibida, porque nada es directo y simple, y menos en el arte, ¿no? ¿Vos considerás que en general, ¿no? Lo que vos ves, no solo de tu propia experiencia, sino de los grupos con los que han tenido contacto, que se tiene en cuenta al público a la hora de pensar el fenómeno teatral, de pensar un espectáculo, o a veces caemos un poco en una cuestión más de satisfacción personal? Sí, es difícil. Hay casos, hay situaciones en las cuales, digamos, responder a un público es una exigencia más inmediata, ¿sí? Por razones de programación, de tiempo, porque los actores, sobre todo los independientes, estamos condicionados por un montón de cosas. El espacio, salas que prácticamente no se tienen, los tiempos del ensayo, los horarios, que no sé, porque se ocupan de otras cosas. Hay un montón de cosas. Uno no llega al teatro en términos así límpidos de toda otra cosa. Está condicionado por un montón de cosas. Sí, atravesado en sus decisiones, ¿no? Así que es una pregunta que tienen que tener en cuenta en este caso, ¿qué pasó? Sí, porque todos los casos son distintos, ¿no? Te ha pasado a vos y a mí. En todo claro. caso. No, porque digo, hay una cierta tendencia a la aprobación del público que a veces es peligrosa, ¿no? De poder satisfacer las expectativas que tiene el público como si eso fuera la medida de... No, eso no es la medida, pero es una solicitud legítima del actor, ¿sí? El actor quiere gustar. Quiere gustar, no trabaja para enojar, salvo que el personaje tenga esa marcación de pelearse con el público. Bueno, sí, soy acá el enemigo de todos. Pero si no, el hecho de actuar, de mostrarse, está implicando una necesidad de exhibición y de búsqueda de aceptación por lo que uno hace, aunque tengan que hacer un asesino, ¿sí? En escena. Por eso hacemos teatro. No podemos decir yo hago teatro, pero no me importa el público. No es cierto eso. Si te dice alguien eso, no es cierto. A eso me refería un poco respecto a la importancia que le damos o no a satisfacer al público. Tiene una importancia individual cuya medida es personal de cada uno con respecto a muchas cosas de la vida, ¿sí? Su vida, sus hijos, su pareja, su trabajo, cómo vive esa relación. A veces más indiferente, a veces más intensa, a veces, qué sé yo. Son, digamos, los mecanismos de la personalidad, ¿no? Lo que pasa es que el teatro es más evidente, la exposición frente al hecho, ¿sí? El actor se expone y es casi un halago que se exponga, ¿sí? Se pone deliberadamente. Claro. Y se pone a la mirada de la gente y de él mismo. Él vive exponiéndose a sí mismo, evaluándose permanentemente. Puede ser más indiferente con respecto a eso, más intenso, más, ¿cómo decir?, más caprichoso o más cruel con él mismo, ¿no? Porque no se conforma con lo que da y exige cosas que a lo mejor no puede llegar.
Bueno, ahí está la variante de la relación, ¿sí? El actor no es una cosa, es un mundo de cosas. Y frente al público ese mundo se multiplica, ¿sí? Lamentablemente vamos a ir terminando, pero pensaba, hay una pregunta que cada tanto regresa y que es respecto a la posibilidad de que el teatro desaparezca, que el teatro como manifestación cultural tenga sus días contados, que vinieron las tecnologías en cierto modo a reemplazar aquello que parecía que era patrimonio del teatro, que es la ficción frente a un público. ¿Por qué crees vos, hombre de teatro, que el teatro no va a desaparecer? Porque adivino en tu expresión que no estás de acuerdo. Totalmente, ni se me ocurre pensar eso. Se puede, fíjate que las cosas que técnicamente han sucedido, el cine, la televisión y un montón de otras cosas, son otra cosa, ¿sí? Son otra cosa. El teatro es una relación primaria, principal, entre vos y yo, entre el público y el actor. Hay un contacto que el cine no lo da. Hay un tiempo, hay una mirada, hay un silencio que las artes visuales mediadas no dan. El actor de cine no te espera que vos lo cuentes hasta 3 y vuelvas a mirarlo. El actor de teatro no necesita esos 3 segundos más, porque el vínculo no terminó de desarrollarse con el espectador. Son demasiadas cosas para hablarlas así sintéticamente, ¿sí? Pero el teatro es una cosa diferente a cualquier actividad técnica del arte, ¿no? Enrique, ¿vos sentís que has sido reconocido por tus colegas, por tus alumnos, por los premios? Mira, vos me vas a perdonar, yo no pienso en eso. Yo siento que hay mucha gente que me quiere y otra que no me querrá, no sé. Premios he recibido de distintas índoles, muchos. Es un halago que dura un momento, ¿sí? Qué sé yo. Pero yo no siento enemistad con el público. No, el público nunca me ha dado, me ha hecho sentir que es mi enemigo, ¿no? Puedo gustarle más o menos, puedo obtener hasta indiferencia, ¿sí? No, qué sé yo, que aplauda de compromiso o que no aplauda. Sí, bueno, qué sé yo, hay otros que sí. Yo no estoy pendiente de eso. No es que me es indiferente, sino que es como natural que suceda, ¿sí? A nadie ninguna cosa le gusta a todos por igual, aunque sea una obra de arte maravillosa. Yo te agradezco mucho este encuentro, porque me parece que has formado parte de la actividad teatral de generaciones y generaciones de actores, de actrices, directores acá en Mar del Plata, y me parece muy valioso tu testimonio. Sí, yo también te agradezco a vos por esta entrevista que me has propiciado, porque yo ya me he recibido de anciano, ¿sí? Ya tengo el papel. Sin embargo, me permito todavía jugar con jóvenes como vos y más jóvenes en un plano de igualdad, de charlar de las cosas que nos compete, ¿no? Gracias por la entrevista, por haberme entrevistado, querido, ¿sí? Gracias, Enrique. Salí lindo, ¿no? Y así termina este episodio. Te invitamos a seguir recorriendo nuestro territorio teatral. Nuestro contacto: cartografiasteatrales@gmail.com.